Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Play, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, ya era momento de traerles este top que varios me habían pedido y que de muchos les va a servir. Todos sabemos lo difícil que está hoy en día conseguir una consola, ya sea PlayStation 4 o PlayStation 5 de nueva generación, y al momento de conseguirla además tenemos que volver a pagar para conseguir algún juego. Por eso el día de hoy les traigo los mejores 30 juegos que están disponibles gratuitamente a coste cero en la consola de PlayStation 4 y algunos en la consola de PlayStation 5. Aclararles también que los juegos están ordenados alfabéticamente y no de mejor juego a peor juego, y además que acá abajo tienen la marca de tiempo para avanzar al siguiente juego si el juego que están viendo no les gusta. Recuerden que pueden apoyar el video dejando su me gusta desde ahora y comentando cuál de estos juegos han jugado y cuáles les gustaron, y además si ven un título nuevo y lo quieren probar, qué juego van a probar. Por otro lado, todos estos títulos los pueden encontrar en su PlayStation Store desde su consola, y no olviden ver completo el video ya que hay una sorpresa escondida para quienes encuentren la señal en el video. Ahora sí, comencemos con la lista de los 30 juegos que en mi opinión son los mejorcitos gratuitos a coste cero para descargar si tienen una consola PlayStation 4 o PlayStation 5. Otra cosa gente, antes de que empiece el video, no olviden dejar en los comentarios si quieren jugar algún juego de los que nombro que es multijugador y quieren dejar sus ID, se pueden ir pasando las ID acá abajo para que los agregue toda la gente que mire el video y que comenten ahí abajo y se forme una linda amistad quizá en los comentarios. Ahora sí, comencemos ahora sí por el juego número 1, es el Apex Legends. Este juego es un FPS competitivo y rápido en primera persona. Apex Legends fusiona la acción de un juego online de disparos con la tradicional ciencia ficción del universo de Titanfall. Es de la desarrolladora de EA Sports, así que tiene muy buen contenido, y la razón por la que deben jugar este juego es que Apex Legends adopta un enfoque en las narrativas para su mundo y sus personajes, lo que les otorga a sus héroes y a los campos de batalla historias detalladas que conducen la acción del juego. Por otro lado, entre los personajes podemos descubrir un elenco de leyendas en expansión, cada una con su propia personalidad, puntos fuertes y habilidades. Por otro lado, la idea de formar un pelotón definitivo, ¿a qué se le llama pelotón? Al escuadrón, digamos, se basa en elegir una leyenda y formar equipo con otras leyendas que combinen sus habilidades únicas para ser el último pelotón en pie y así conseguir la victoria. El juego número 2 sería el Brawlhalla. Pelea en una elegante variedad de arenas con una amplia lista de personajes y cada uno con movimientos y habilidades únicos para dominar. Juega con amigos en el modo multijugador local, enfréntate en línea o en solitario en un modo para un jugador. Brawlhalla es aparentemente profundo y competitivo, lo que exige tácticas en equipo y un juego inteligente para quedarse con la victoria. También cuenta con actualizaciones frecuentes y crossovers con franquicias de renombre. Pasemos al juego número 3, es el Call of Duty Warzone. Es un Battle Royale al estilo Call of Duty. Warzone invita hasta 150 jugadores a una enorme arena en la que competirán para ser los primeros en acumular 1 millón en efectivo en el juego de modo saqueo, o luchar para ser la última persona en pie en el modo Battle Royale. Después de 2 décadas de historia de juegos FPS, Warzone ofrece una experiencia de juego gratuito que se basa en la icónica trayectoria de Call of Duty, en la que la jugabilidad y las recompensas están relacionadas directamente con la serie de disparos. ¿Querés enterarte siempre cuando salga un juego gratis o querés saber qué juego se puede quedar para siempre? Suscríbete a este canal y no te pierdas los nuevos videos de cómo tener muchos juegos gratis, ya sean consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC y otras plataformas, y además te prometo que no te vas a arrepentir ya que siempre vas a tener contenido de calidad, y lo más importante, siempre te voy a decir la verdad en mis videos. Recuerden que además de suscribirse tienen la opción acá abajo para hacerse miembros y colaborar con el canal. Pasemos ahora al juego número 4, se llama Crossout. Únete a Crossout, el juego MMO de acción post-apocalíptica. Crea máquinas de batalla con docenas de partes intercambiables, entra en combate con ellas y destruye a tus enemigos en explosivas batallas online J contra J, jugador contra jugador. En este juego podemos elegir entre las distintas facciones y subir de nivel en ellas nos dará acceso a más piezas. Además tendremos otro tipo de misiones para subir de nivel y conseguir aún más piezas para mejorar nuestro vehículo. Podemos hacer desde vehículos livianos pero que tengan poca resistencia hasta vehículos pesados pero que tengan muchísima resistencia. Ustedes jugando van adaptándose a lo que más les convenga. Juego número 5, el Dauntless. Ofrece una experiencia cooperativa sofisticada en la que un grupo de slashers debe trabajar en conjunto para derrotar a los behemoths, las bestias feroces que deambulan por su enorme entorno compartido. Es parecido al Monster Hunter World, en que tenemos que ir matando monstruos para conseguir recompensas y así mejorar a nuestro personaje, y después volver a matar monstruos para conseguir recompensas y mejorar a nuestro personaje, y después volver a matar más monstruos para mejorar más todavía a nuestro personaje. Este juego se enfoca en el modo cooperativo al reunir a los jugadores para acabar con su creciente lista de enemigos colosales de behemoths y recompensarlos con nuevos botines y equipos. Juego número 6, el Destiny 2.
Desde el 2019 Destiny 2 pasó a ser un juego gratuito para todos. Es un MMO de acción con narrativa ambientado en una fantasía de ciencia ficción que recrea nuestro propio sistema solar. Conviértete en un guardián y lucha para defender la última fortaleza fortificada de la Tierra. Destiny 2 cuenta con una amplia variedad de actividades llenas de acción y un botín casi infinito por descubrir. Además, combina la agradable personalización de un MMORPG con la jugabilidad de disparos receptiva de los shooters modernos. Juego número 7, Dungeon Defenders 2. El nombre de este juego ya da bastantes pistas, pero para que no quede ninguna duda, este Dungeon Defenders 2 es un Tower Defense de lo más divertido. Muy poca gente habla de este juego y la verdad que yo lo jugué un ratito y me divertí bastante. Les recomiendo que lo prueben a pesar de sus animaciones o sus gráficas. Es un juego bastante interesante y bastante entretenido que cada vez se pone más difícil y te da un poquito de bronca cuando perdés, pero podés seguir jugándolo y mejorando para poder seguir avanzando en los niveles. Además tiene toques de rol que te permiten crear o subir de nivel a un equipo de héroes, lo cual te va a permitir, como dije, seguir avanzando en los niveles, y se puede jugar en solitario o en cooperativo con hasta 4 jugadores online y 2 jugadores en local en pantalla dividida. Próximo título, juego número 8, el Enlisted. Enlisted es un shooter bélico gratuito ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En él podemos escoger si jugar el modo campaña o a su modo multijugador de hasta 50 jugadores. En cualquiera de los dos casos, lo que haremos será recrear batallas icónicas de la contienda, como la batalla de Moscú o la invasión de Normandía, controlando un escuadrón de infantería, cada uno con clases y armas diferentes. Hay una amplia variedad de vehículos como aviones, tanques y un arsenal variado y súper realista. Próximo título, juego número 9 y bastante interesante que yo lo jugaba un montón y no podía dejar de jugar, es el Fallout Shelter. Olvídense de los Fallouts de toda la vida, en este Fallout Shelter les toca crear su propio refugio y gestionarlo de la mejor forma posible para que no se vaya al carajo. Están en un mundo post-apocalíptico como todos los fucking Fallouts y vamos a tener que invitar gente a nuestro refugio para darles un trabajo y supervisar todo. A partir de ahí tenemos que enviar moradores a explorar el yermo. Moradores serían los personajes que tenemos en nuestro refugio y el yermo sería lo que quedó afuera, todo destruido. Y nada, tienen que explorar el yermo en busca de recursos. Atentos acá porque vamos a tener que estar atentos si se incendia una zona, si nos atacan topos, si nos atacan lobos, si nos ataca otro refugio a nuestro refugio. Así que vamos a tener que mejorar muchísimas cosas y estar muy atentos al juego. Lo recomiendo muchísimo si tienen muchas horas para dedicarle y están muy aburridos. Este es muy buen juego y se van a entretener bastante. Juego número 10, pasemos ahora sí al Fishing Planet. En lo general no hay muchos simuladores de pesca en PlayStation, pero bueno, encima no hay simuladores de pesca gratuitos. Así que si sos fanático de la pesca y querés probar este título de simulador de pesca, te lo recomiendo porque está completamente gratis en tu PlayStation 4. Probablemente tampoco tienen un público inmenso, pero a los pocos que les interese el tema o tengan curiosidad por probarlo, ofrece un montón de buen contenido. Más de 70 especies de peces, 12 estanques, aguas y climas dinámicos y un montón de características más. Incluso tiene una parte multijugador con concursos online y ranking. Pasemos ahora sí al juego número 11, el Fortnite. Varios me van a estar criticando en los comentarios por haber puesto este título, pero bueno, ya todos o bastantes lo conocen. Con 1 millón de jugadores en todo el mundo, Fortnite es una colección de experiencias de jugabilidad que incluyen el mundialmente famoso modo Battle Royale, en el que 100 jugadores caen en una enorme arena de mundo abierto. Puede ser en solitario, dúo, trío o en equipos de 4 jugadores llamados escuadrón y luchan hasta que quede solo uno en pie. ¿Por qué tienen que probar este juego si no lo probaron o por qué tienen que jugarlo? El desarrollador Epic Games se encarga de mantener el mundo de Fortnite actualizado, divertido y competitivo, de manera que cada vez que ingreses haya algo nuevo que descubrir, y también te permite que cualquiera cree sus propias experiencias en el modo creativo, creando tus propias islas, modos de juego, etc. Además tiene muy buenas colaboraciones, lo cual recomiendo bastante, en distintos eventos que se dan durante los años o durante el año, con shows como puede ser el de J Balvin, el de Marshmello, el de Ariana Grande y otras cosas más. Juego número 12, gente, Genesis, disponible en PlayStation 4 y recompatible con PlayStation 5. Aunque quizás no goce de la fama de otros pesos pesados del género, Genesis es una propuesta bastante recomendable para los amantes de MOBA en consolas.
Su propuesta sigue a rajatabla las normas del género, poniendo partidas competitivas online de 5 contra 5 en las que el objetivo es controlar el campo de batalla destrozando la base rival. Su ambientación es probablemente lo más atractivo, ya que en lugar de una estética fantástica apuesta por un universo de ciencia ficción futurista en el que podemos escoger entre 28 héroes originales con habilidades propias, incluyendo cada uno sus propias y habituales skins, armas y otros cosméticos. Dispone tanto de modo jugador contra jugador como de modo conquista jugador contra máquina, que se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo. Juego número 13, gente, Genshin Impact. Varios conocerán este título también, es bastante conocido en el ámbito como el Fortnite. Adéntrate en una elegante aventura de mundo abierto llena de docenas de personajes jugables únicos y cientos de misiones basadas en la historia. Mazmorras laberínticas para conquistar, eventos de temporada para experimentar e increíbles batallas contra jefes por superar. Deben jugar este título porque el mundo de Teirbat es un espacio impresionante en el que puedes pasar horas con nuevas historias, personajes y botines esperando en cada colina. Además se agrega nuevo contenido regularmente. Este título es muy interesante porque fue el título que más recaudó en cuanto a móviles, porque también está para teléfono. Fue el título que más recaudó en el año 2021 y fue muy bien recibido por el público de todas las consolas en las que está disponible. Título número 14 de los 30 juegos, ya vamos por la mitad, y es el título Hawken. Si sos fanático de los robots y más concretamente las batallas entre robots, en este juego vas a poder pilotar estos robots. Hawken es una de las mejores opciones que hemos probado y es gratuito. Tiene 32 mechas divididos en 3 clases, 6 modos de juego, 9 mapas y un buen puñado de opciones de personalización en cuanto a armas, potenciadores, objetos cosméticos y más. Es fácil de aprender a jugar, gente, pero es difícil de llegar a dominar. Se recomienda jugarlos en equipo. Y el único problema de este título es que ya no tiene tanta gente jugándolo, pero si se ponen de acuerdo en los comentarios pueden jugar con otra gente. Pasemos ahora sí al juego número 15 de esta lista, es el Let It Die. Un juego bastante loco, bastante interesante, pero estás en el año 2026 y nuestro planeta quedó desolado por el fenómeno tectónico llamado la ira de la Tierra, a causa del cual nació la isla de Tokio del Sur. Este título, a pesar de no estar dirigido por Suda51, cuenta con él y se nota bastante. Se trata de un título de medio futurista, chiflado y ultra violento, donde el objetivo del jugador es alcanzar lo alto de una extraña torre. Un juego de acción distinto a lo que estamos acostumbrados y con una ración extra de locura en todos los sentidos. Algunos consejos para los principiantes: entrenen su cuerpo, desarrollen su equipo, coman todo lo comestible y si les roban recuperen lo robado. Y obviamente si te matan en este juego, vengate matando. Disfruta de este juego online de acción y golpes a mansalva más canalla. Eso lo dice PlayStation 4 porque yo no entendí un carajo de lo que acaba de decir. Pasemos al juego número 16, es el Neverwinter. Es un juego muy parecido al juego de Dungeons and Dragons, o parece que a varios fans del Dungeons and Dragons le ha gustado este Neverwinter, así que si buscan un MMORPG con todos los elementos clásicos del género y sin tener que pagar nada, no esperen graficazos ni un apartado técnico soberbio, pero acá tienen un buen juego y un puñado de horas de diversión. Juego número 17 de nuestra lista es el Paladins. Únete a otros 9 jugadores en una variedad de campos de batalla bien diseñados para vivir un enfrentamiento grupal en primera persona. Paladins cuenta con múltiples modos de juego, más de 50 personajes y una gran variedad de armas y estilos de juego en un entorno de fantasía único. Con 50 millones de jugadores activos en todo el mundo y cientos de estrategias en equipos que vinculan a su diseño principal, cada partida en Paladins es un enfrentamiento arduo. Juego número 18, el Path of Exile, es un juego online de acción y rol. Path of Exile te invita a explorar un vasto y oscuro mundo de Groiclast. Personaliza tus habilidades de tu personaje, asesinar enemigos peligrosos y descubrir tesoros valiosos. Entre los juegos gratis no hay nada prácticamente parecido a este Path of Exile. Es un tradicional juego de rol y acción con 30 expansiones de contenido, cientos de habilidades para experimentar, un mundo enorme por explorar y una libertad sin igual en la forma en la que construyes tu personaje. Juego número 19, el PlanetSide 2. Este PlanetSide 2 es un juego de ir a lo grande, es decir, ofrece partidas online a gran escala, donde 64 jugadores divididos en distintos equipos se parten la madre en la guerra a nivel planetario. Es un enorme mapa, pero enorme. Cuando te digo enorme, es enorme el mapa. Su apartado gráfico ha quedado bastante desfasado a estas alturas, pero sigue siendo un FPS divertido para echar unas partidas con unos colegas. Y sobre todo, bueno, lo que más nos importa, que es gratuito. Juego número 20, no nos podemos olvidar del Rocket League, que hace poco, bueno, no sé si fue hace poco, hace mucho, pero para mí fue hace poco, ha salido gratuito para todos en todas las plataformas de juego. Y este juego es una mezcla híbrida de alta potencia entre el fútbol y los autos en un caótico estilo arcade. El Rocket League es un nuevo tipo de automovilismo completamente diferente.
personaliza tu vehículo, entra en la cancha y competí con uno de los deportes más aclamados de todos los tiempos. El atractivo de este juego Rocket League es que es contagioso y adictivo. Jugarlo con amigos, online u offline, el juego combina magistralmente la atención y el espectáculo de los deportes de estadio con la energía imprudente de un piloto de acrobacias. Juego número 21, el Rock Company, que ha llegado para aclamarse como uno de los mejores juegos gratuitos. Rock Company es un juego de disparos y acción táctica en tercera persona donde controlamos a uno de los agentes de Elite Rock Company. Cada uno con su propio conjunto de habilidades. Nuevamente ofrece mucha acción este juego, armas y artilugios, y por supuesto podés jugarlo gratuitamente. Incluye varios modos PvP y promete un goteo constante de actualizaciones. Sin duda es uno de los nuevos títulos de los cuales es muy difícil no querer echar una partida más al momento de jugar. Juego número 22, el Smite. Si buscas un buen MOBA gratuito, acá tenés el Smite, donde dos equipos de 5 jugadores cada uno debe acabar con los Phoenix de los enemigos y su titán. Smite es el popular MOBA de Hi-Res Studios. Es diferente a todos los otros grandes exponentes del género, ya que se juega en tercera persona y con una cámara isométrica. Y además es uno de los pocos MOBA que han adaptado a consola. Los héroes que controlamos en Smite son dioses mitológicos con los que tendremos que vencer a los oponentes en hasta 6 modos de juego, cada uno con sus propios objetivos y con un número de jugadores que oscila entre los 6 y los 10. Además, el título tiene juego cruzado entre plataformas, lo que les permitirá jugar con sus amigos de otras consolas. Juego número 23 que salió hace poco, gente, es el Splitgate. Es un juego de disparos en primera persona de ritmo rápido, con elegantes escenarios de ciencia ficción en un toque único. Portales. Aborda una variedad de modos diferentes con un enfoque estratégico único y utiliza los portales que creas para moverte por la arena en un instante. Si te gustan los shooters competitivos, rápidos y divertidos, además de caóticos, este juego es perfecto para vos, con una jugabilidad de disparos tensa y un toque único y satisfactorio respecto al tradicional modo de juego correr y disparar. Este FPS vale la pena para todos los entusiastas de los shooters. Pasemos al Super Bomberman R Online. Este título es especial porque está gratuito, pero requiere la suscripción a PlayStation Plus para jugarlo, así que nada, atentos a eso. El icónico multijugador de todos contra todos de Konami se renueva en el modo online para combinar el combate clásico y los personajes de la conocida franquicia con el caos competitivo a gran escala del Battle Royale. Para los fans del género Battle Royale, este juego tiene un giro totalmente único y adictivo con un estilo artístico distintivo y mucha personalidad. Lo recomiendo que lo prueben si tienen la suscripción a PlayStation Plus, que es bastante interesante el juego. Tenemos el juego número 25 de esta lista, ya estamos acercándonos al final y espero que ya hayas dejado tu me gusta. Número 25, el Vigor. Bohemia Interactive, responsable de la saga como Arma, Operation Flashpoint y DayZ, lanzó en el 2020 un nuevo multijugador gratuito llamado Vigor. Se trata de un juego de acción en tercera persona en el que los usuarios se pondrán en la piel de supervivientes en un invierno nuclear que ha dejado a Escandinavia como la última zona segura. En Vigor tendremos que enfrentarnos al resto de jugadores para conseguir recursos, sobrevivir, mejorar nuestro refugio y tratar de no ser los siguientes en morir. Próximo juego número 26 es el War Thunder. Si te gusta el tema de la aviación por un lado y los MMO por el otro, el resultado de la suma forma este juego adictivo que es War Thunder. Tendrás a tu alcance más de 1500 aviones, carros, navíos de guerra, helicópteros de combate y otros vehículos de combate, además de 100 mapas ambientados en los principales escenarios de batalla históricos. Recuerden, lo tienen gratuito y lo pueden bajar desde la PlayStation Store. Pasemos al juego número 27 de esta lista, es el Warface. Warface es un juego de disparos moderno de primera persona que cuenta con millones de fans por todo el mundo. Tiene 5 clases únicas con habilidades especiales, trabajo en equipo, misiones súper emocionantes, cientos de armas realistas, accesorios de equipo y objetos de camuflaje. Además podés jugarlo gratis, obviamente. Una gran variedad de modos con docenas de mapas, desde los clásicos más clásicos a unos experimentos completamente nuevos y un sistema de partidas clasificatorias muy elaborado. Juega con tus amigos en misiones breves y emocionantes o demuestren lo que valen en incursiones a gran escala con varios niveles de dificultad. Destroza las defensas de tus enemigos con ametralladoras pesadas, reviví a tus compañeros, mina todos los rincones, acaba con tus enemigos con disparos precisos y sobreviví a los contraataques del enemigo. Acá el único que decide cómo actuar sos vos y vas a obtener montones de recompensas y trofeos. Juego número 28, gente, el Warframe. Es un juego de acción de disparos en tercera persona y de ciencia ficción en el que juegas con un Tenno, un ninja espacial que fue despertado del criosueño para defender el sistema Origen. Juega en solitario o en cooperativo y trabaja con amigos para lograr superar desafíos aún más grandes. En este juego el gran énfasis en el movimiento, los niveles generados por procedimientos en expansión y la gran personalización hacen que la experiencia de acción sea verdaderamente única. Juego número 29 de esta lista es el World of Tanks.
Y si en War Thunder tenían un juego centrado en aviones, en World of Tanks es un MMO y que está centrado en los tanques. Batallas multijugador entre dos equipos de 15 tanques cada equipo, y así nada, a lo loco se van matando los tanques, un tanque contra otro. Ofrece más de 450 carros de combate de 8 naciones distintas, más de 80 mapas en los que partirse en metal, varios modos de juego y opciones de personalización para no aburrirse. Pasemos al último título de esta lista, World of Warships Legends. Este juego es un masivo juego online multijugador. World of Warships Legends te permite conquistar los mares al mando de los buques de guerra más grandes de la historia de varias armadas. Recluta a tus comandantes legendarios de la historia marítima, mejora tus embarcaciones y logra la supremacía naval en batallas tensas y realistas inmersas online. World of Warships Legends combina la acción, estrategia y simulación con el combate naval. Ponete a prueba en una atmósfera inmersiva e históricamente precisa. Y bueno, calvos, espero que hayan visto el video hasta acá y que me den mucho apoyo dejando su me gusta. Este fue el top 30 juegos gratuitos de PlayStation 4 y PlayStation 5. No olviden comentar, como les decía, todo lo que les dije durante el video, qué juego van a descargar, qué juego les llamó la atención, cuál probaron y les gustó mucho, cuál puede ser que sigan jugando hasta el día de hoy. Además, déjenme en los comentarios si me olvidé algún juego y ustedes saben de algún juego gratuito que puedan dejar en los comentarios. Vamos a ver si en este video llegamos a los 200 me gustas. Sé que es un montón, pero vamos a ver si llegamos a los 200 me gustas. Me ayudarían muchísimo cumpliendo esa meta. No olviden suscribirse y activar la campanita si son nuevos en el canal, me ayudan muchísimo si quieren enterarse de nuevas noticias de consolas o de cualquier otra plataforma del gaming. Tienen la opción para hacerse miembros, como les decía, acá abajo, y colaborar con el canal obteniendo muchos beneficios. Y nada más, los invito a ver estos dos videos que aparecen acá arriba. Ahora sí, gente, hasta la próxima, chao.